Hola, hola chicos. Por favor, me confirman que se escuche. Ya, bacán. Antes que nada, perdón si se me escucha un poco raro o que toso a cada rato. Desde la semana pasada ando que me muero. No sé cómo fui hoy a la Spol, así que me muero, la verdad. Pero bueno. Ustedes ya están en el tema de energía, sistemas, ¿cómo se le llama este tema? Máquinas, si no estoy mal, que es en donde pues comenzamos a usar todo este tipo de dispositivos, es la palabra, perdón, donde comenzamos pues a usar todo este tipo de dibujitos que, bueno, de hecho desde indirectamente desde deberes pasados ya hemos estado usando más que nada el intercambiador de calor, que es este de aquí. Entonces, recomendaciones para lecciones, exámenes, tareas, que cada dibujito, cada cosa que ustedes tengan, hagan el dibujo tal cual como está aquí, o sea, lo más cercano posible, pues no, para que el ingeniero aprecie el gráfico y pues más que nada se entienda lo que están haciendo y esté todo especificado. Porque pues siempre al ingeniero más que nada en lecciones, exámenes, se pone bastante, este, ¿cómo es la palabra? Eh, Exigente en el tema de un gráfico, porque siempre un ejercicio está acompañado de su gráfico. Entonces, eso, y bueno, pues esta imagen yo la saqué de las diapositivas que están en el aula virtual, que si no estoy mal, pues todo el mundo tiene acceso a ellas. Ya, entonces, ahora sí, quisiera empezar esta clase explicando este ejercicio de aquí, que es un ejercicio bastante sencillo, la verdad. Este, que es de una cámara de mezclado. Este ejercicio en particular, este tipo de ejercicio con cámara de mezclado y toda la cosa, es muy típico de lecciones. Entonces, por eso quise traerlo en esta ayudantía. Y más que nada porque me fijé que en la tarea no salió un ejercicio con cámara de mezcla. Entonces, eso podría decir indirectamente que capaz, quizás, quién sabe, en la lección salga este ejercicio de cámara de mezcla. Así que aquí estaríamos repasando un poco lo de la ecuación de balance de energía y aparte, pues, preparándonos indirectamente para la lección. Aunque no se sabe si en la lección va a ir netamente Carnot, ya dependerá del ingeniero si va a ciclo de Carnot solo o va a ir mezclado, porque a ustedes no les ha tomado balance de energía, así que diría yo que capaz ha de ir una mezcla de Carnot y balance de energía. Así que para dejar netamente la última clase con ciclo de Carnot, ahorita pues vamos a explicar este ejercicio de balance de energía y un ejercicio de la tarea y pues quedaríamos todo chévere con el tema de balance de energía para la siguiente ayudatía netamente dedicarnos al ciclo de Carnot. Bueno, una vez dicho eso, vamos atacando este ejercicio. Y bueno, el ejercicio que resolveré pues de la tarea sería el 3, que es el que fue más votado. Bueno, él dice, en una cámara de mezclado o cámara de mezcla es lo mismo, entra una corriente 1 de vapor a presión de 200 kilopascales y 250 grados centígrados con un flujo másico de 0.5 kilogramos sobre segundo. Esta mezcla con una segunda corriente 2 de agua a las condiciones de 0.2 megapascales como líquido saturado. Si la mezcla que se desea obtener debe tener una temperatura de 150 grados centígrados y una presión de 2 megapascales, calcule el flujo másico de la corriente 2, el flujo másico total que sale de la cámara y dibuje los procesos en un diagrama T versus B. Ok, teniendo esto en cuenta, lo primero que nosotros debemos hacer es pues el gráfico. Una cámara de mezcla. Según los dibujos que están acá, ¿cuál es la cámara de mezcla? Pues sería esta de aquí. Lo curioso en una cámara de mezcla es que vamos a tener de entrada un flujo másico 1
un flujo másico 2 y de salida vamos a tener un flujo másico 3, que es la suma del flujo másico 1 más el flujo másico 2. Entonces, eso sería el flujo másico total, que es lo que nos pide en el literal B. Entonces, teniendo eso en cuenta, dibujemos nuestra cámara de mezcla. Bueno, esto de aquí es un poquito tedioso de estar dibujando o haciendo el gráfico, pero bueno, más o menos la cámara de mezclas quedaría algo como esto. Ya. Entonces, donde aquí está una corriente 1, acá una corriente 2 y sale pues una corriente 3 o flujo másico. Entonces, desglosemos los datos que nos da el ejercicio. La cámara de mezclado entra una corriente 1 de vapor a presión de 200 kilopascales. Ok, entonces tenemos una P1 igual a 200 kilopascales. Ya. Y 250 grados centígrados. Entonces tenemos una temperatura 1 igual a 250 grados centígrados. ¿Qué más? Con un flujo másico de 0.5 kilogramos por segundo. Entonces tenemos un flujo másico 1 igual a 0.5 kilogramos por segundo. ¿Listo? Esta se mezcla con una segunda corriente de agua a las condiciones de 0.2 megapascales. 0.2 megapascales serían 200 kilopascales, pues, ¿no? Entonces tenemos una presión 2 igual a 200 kilopascales. Como líquido saturado. Líquido saturado, eso quiere decir que estamos justo en el borde del líquido saturado, o sea que indirectamente nos están diciendo que tenemos una calidad igual a cero. Muy importante ese detalle. Si la mezcla que se desea obtener debe tener una temperatura de 150, o sea, aquí, temperatura 3 igual a 150 grados centígrados, y una presión de 0,2 megapascales, o sea, una presión 3 igual a la cuenta 200 kilopascales también. Calcule el flujo másico de la corriente 2, el flujo másico total que sale de la cámara, bla, 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 bla. Esto es una cámara de mezcla. Tiene una corriente que ingresa, un flujo másico que ingresa y uno que sale. Entonces, algo curioso que debemos colocarlo nosotros en nuestro ejercicio es que el flujo másico 3 es igual al flujo másico 1 más el flujo másico 2. Esto, colocarlo en el ejercicio. Es algo evidente que es lo que asocia una cámara de mezcla, pero colóquenlo, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Ya, como siempre yo les decía, primero nos apoyamos de un gráfico para ver más o menos el proceso, en dónde estamos, hacia dónde vamos y toda la cosa. Entonces, voy a hacer el literal C aquí. O bueno, voy a empezar a hacerlo, que es dibujar el proceso en un diagrama T versus B. Nuevamente, hago mi diagrama. Ya les había dicho anteriormente que los literales no tienen que ser netamente en orden, pues no. El volumen específico era metro cúbico sobre el kilogramo. Ya, entonces hacemos la campana. Ok, entonces, ¿en dónde estamos? Nos damos cuenta que siempre estamos trabajando a 200 kilopascales, 200 kilopascales, 200 kilopascales.
Entonces, la presión aquí va a ser de 200 kilopascales. Vamos a nuestras tablas. ¿Dónde están las tablas de... Este es una corriente de vapor a presión de... Ya, esto es agua. No nos olvidemos de colocar nosotros acá arriba, porque estamos trabajando con agua. H2O. Entonces, el agua. Vamos a buscar la tabla de presiones para el agua. 200 kilopascales. Oh, ¿dónde está mi regla? Un momentito. A ver, 200 kilopascales. Ya. La temperatura de saturación a 200 kilopascales es 120.21. O sea, más o menos aquí. 120.21. El punto 1, ¿dónde está? Está a 250 grados centígrados, la temperatura 1, o sea, esta de aquí. Entonces, si está a 250 grados centígrados, eso quiere decir que esa vaina está por acá arriba, o sea, en la zona de vapor sobrecalentado. Esto está a 250 grados centígrados. Ese va a ser nuestro punto 1. El punto 1. El punto 2, sabemos que estaba en la zona de líquido saturado. O sea, es decir, que el punto 2 está justamente aquí, en la zona de líquido saturado. O sea, aquí, porque tiene una calidad de 0. Y el punto 3 va a estar en 150 grados centígrados. Entonces, el punto 3 va a estar más o menos aquí, en 150 grados centígrados. Ahí, así más o menos. Este es el punto 3. Y nuevamente tenemos que dibujar la dirección en la que está ocurriendo pues el proceso. Este va hacia abajo y este va en dirección al punto 3. Así. Y ahí quedaría. Porque como es una cámara de mezcla, una cantidad de agua que está a una temperatura alta, se mezcla con una cantidad de agua que está a una temperatura más baja, hay un equilibrio térmico y a la final pues este choque de energía termina en una temperatura de equilibrio de 150 grados centígrados. Tiene sentido nuestro gráfico por ahora. Entonces, bacán. ¿Qué más podemos sacar de aquí? Podríamos sacar nuestra... podríamos ponernos poco piquis y sacar dejarle colocando el volumen específico, y en este caso aquí estaría muy fácil, sería de 0.001, 001, perdón, 0.001, 0.001, 061, 061. Y acá el volumen específico de vapor sobrecalentado a 0.02 megapascales, 0.01, 0.05, uy, habría que interpolar, no, 0.2, perdón, ya, 0.2, no hay que interpolar. Ya. Si es 0.2 megapascales a 250, 0.2 megapascales a 250, ya, está muy sencillo. Este valor de aquí sería 0.2 megapascales a 250, sería 1.19. Corríjame si me equivoco, por favor. 19.890.
Y el valor 3, que está a 150, sería 0.95. $986. Y ya está. Ahí está nuestro gráfico. Todo especificado, todo colocado, todo chévere. Entonces, check. Tenemos el literal C. Ahora sí vamos a lo interesante. Y bueno, así mismo sacamos nuestras entalpías. Que de hecho sería más útil que nos hayan pedido el gráfico T versus H en vez del T versus B, porque volumen específico no lo vamos a usar. Pero bueno, así es la vida. Ya, vamos al literal. Ahora sí vamos al literal A. ¿Qué nos decía? El flujo másico de la corriente 2. Entonces aquí nosotros vamos a hacer uso de nuestra ecuación de balance de energía, donde decíamos que nuestra energía de entrada menos la energía de salida es igual al cambio de energía del sistema. Este cambio de energía del sistema para temas de la materia va a ser cero porque estamos considerando un flujo estacionario. No vale mucho meterle cabeza a esto, simplemente para ser más específicos y rápidos, cambio de energía del sistema cero. Ya, se acabó. ¿Por qué? Porque flujo estacionario. Listo. ¿Y para qué meterle cabeza? Entonces, nos quedaría que la energía de entrada va a ser igual a la energía de salida. Pero también podríamos decir que estamos en un sistema ideal y máquinas ideales y todas las cosas. Que bueno, una máquina ideal no existe, así que en teoría nunca va a ser cero el cambio de energía del sistema, pero ya, simplemente no vale la pena meterle cabeza, al menos para esta materia, ¿no? Para ya los que sean de ingeniería mecánica y tengan que ver turbomaquinarias, sabrá Dios que se ve en esa materia porque yo no veo eso, pero ajá, supongo que ahí ya son más estrictos en ese tema, me imagino. Entonces, ¿cómo desglosábamos esto? Decíamos que el calor de entrada más el trabajo de entrada más la sumatoria del flujo másico que multiplica la entalpía menos una velocidad de entrada sobre 2 elevado al cuadrado más la gravedad por un z, por una altura z. Y eso va a ser igual al calor de salida más el trabajo de salida, o sea, básicamente lo mismo, pero ahora de salida, más la sumatoria de un flujo másico de salida, por nuevamente lo mismo, entalpía, más la velocidad sobre 2 elevado al cuadrado, más la gravedad por ZI. Ay. Entonces, teniendo eso, ahora aquí analizamos, pues teniendo en cuenta los datos del ejercicio. Tengo un calor de entrada. Este calor de entrada, literalmente el ejercicio tiene que decirte, hay un calor de entrada de ni sé cuánto. Entonces, ¿tenemos calor de entrada? No lo tenemos. Trabajo de entrada, nuevamente, hay una máquina, algo que el ejercicio nos diga, hace un trabajo de tanto. No, entonces cero. ¿Nos dan velocidades? No nos dan velocidades, así que esto también se hace cero. ¿Nos dice que estamos trabajando a cierta altura? No, entonces cero. Asimismo para acá, trabajo de salida no nos dicen nada, perdón, calor de salida no dicen nada, trabajo de salida no dicen nada, velocidad de salida no dicen nada, y nuevamente no nos dan una altura, así que todo eso se hace cero. Quedándome netamente la suma de la multiplicación del flujo másico por las entalpías. Como yo a la entrada, como estamos en una cámara de mezcla, yo tengo dos entradas o dos cosas que entran o dos flujos que entran, entonces aquí yo voy a tener a la cuenta pues dos flujos másicos multiplicados por sus respectivas entalpías, porque tengo dos cosas que están entrando. Estamos analizando ahorita la entrada. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener que a la cuenta
el flujo másico 1 por la entalpía 1, que es así. Flujo másico 1 por la entalpía 1, más el flujo másico 2 por su entalpía 2. O sea, por su respectiva entalpía. Y esto va a ser igual a lo que sale. ¿Qué es lo que está saliendo? Está saliendo el flujo másico 3. Aquí sería flujo másico 2, que no lo conozco. Y aquí el flujo másico 3, que asimismo pues no lo desconozco. No lo conozco, perdón. Entonces aquí va a ser igual a ¿qué es lo que sale? El flujo másico 3 por su respectiva entalpía 3. Y aquí es donde comienza pues lo interesante. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que aquí era, o a la salida en una cámara de mezcla, el flujo másico 3 es igual al flujo másico 1 más el flujo másico 2? Entonces ahí voy a encontrar y voy a ir despejando mis variables respectivas. Hago este desglose. Flujo másico 1 por entalpía 1 más flujo másico 2 por entalpía 2 va a ser igual al flujo másico 1 más el flujo másico 2 por la entalpía 3. Ya. Entonces aquí lo único que me queda hacer es simplemente ir despejando. ¿Qué me pedía el literal A? El literal A me pedía el flujo másico de la corriente 2. Eso me pedía el literal A. Entonces, chévere. Entonces, todo lo que sea flujo másico 2 lo voy a dejar a la izquierda y todo lo que sea flujo másico 1 lo dejo a la derecha. Cosa que aquí me va a quedar flujo másico 2 por H2 menos flujo másico 2 por H3 va a ser igual a flujo másico 1 por H3 menos flujo másico 1 por H1. Y ya. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo sacar factor común, flujo másico 2, y me va a quedar acá H2 menos H3. Esto va a ser igual, puedo sacar factor común, flujo másico 1, va a quedar H3 menos H1. O sea que al final el flujo másico 2 va a ser igual al flujo másico 1 que multiplica a H3 menos H1 sobre H2 menos H3. Y ese va a ser mi flujo másico 2. Ahora, lo que yo les recomiendo a ustedes es que hagan el ejercicio paso a paso como lo estoy haciendo yo. Porque es verdad que puedo ir reemplazando directamente y toda la cosa, pero es que se van a confundir, o en la mayoría de los casos van a confundirse, y es lo que no queremos que pase. Entonces, pues ya dependerá de cada uno, pero yo recomiendo que lleguen a esta forma de aquí, y una vez que estén en esta forma, pues hagan el debido reemplazo de las entalpías. Entonces, vamos a buscar nuestras entalpías. Podemos decir que la H3, nuevamente, especificamos en un cuadrito al lado, decimos que H3 va a ser igual a la entalpía a 200, bueno, H3 a 200 kilopascales y 150 grados centígrados. Entalpía, esto va a ser que H3 va a ser igual a ¿cuánto? 200 kilopascales, que será 0.2 megapascales, y 150, la entalpía es de 2769.1. 2769.1 kilojoule kilogramo. Ya está, la primera. ¿Cuál más era? H2. H2. H2 era, asimismo, a 200 kilopascales. Simplemente la temperatura de saturación, que sería I 120.21 grados centígrados.
queda que H2 es igual a 504.71 kilojoule kilogramo. Y finalmente, H1 a 200 kilopascales. ¿Y cuánta temperatura? 250 grados centígrados. Me queda que H1 es igual a 2971.2. 2971.2 kilojoule kilogramo. Entonces, no, ya, listo. Entonces, eso. Por eso yo decía que más me servía un gráfico T versus H que un T versus B, pero bueno, así es la vida. Entonces, una vez teniendo eso, ya puedo calcular mi flujo másico 2. Flujo másico 2 será igual. ¿Cuál es el flujo másico 1? Era de 0.5 kilogramos por segundo. Entonces, 0.5 kilogramos sobre segundo. Por cambios de entalpía. H3, ¿cuánto era? 2769.1 menos H1, que es 2971.2. Esto va a quedar en kilojoule sobre kilogramo. Dividido H2 menos H3. H2, 504.71 menos H3, 2769.1 kilojoule kilogramo. Listo, entonces. Y aquí pues simplemente este kilojoule, con este kilojoule se va, kilogramo, kilogramo se va. Y me va a quedar entonces un flujo másico de 2, que va a ser igual, calculadora, 0.45, 0.45, no, perdón, 0.045. Queda 0.446, pero ya redondeándolo, 0.045 kilogramos por segundo. Y este va a ser mi flujo másico 2. Ojo, por favor, esta estructura, como yo estoy haciendo y resolviendo el ejercicio paso a paso, especificando todo, colocando así las fórmulas, unidades, encerrando la respuesta, es como ustedes deben colocar en las tareas, por favor. Si no, se les baja puntos. Aún no he revisado las tareas previas, pero me imagino que por ahí algún errorcito de esto debe haber, ya como sea, estas tareas se les hace válido, pero en esta cuarta tarea, por favor, háganlo muy bonito para pues, no tener ningún tipo de problema. Ya, entonces eso. Entonces, ahí que, bueno, no, miento, falta el literal B. Ya terminé el flujo másico 2, ahora voy a determinar el literal B. Literal B decía, el flujo másico total que sale de la cámara. Ya, pues nosotros habíamos dicho que el flujo másico total, o sea, el flujo másico 3 es la suma del flujo másico 1 más el flujo másico 2. Entonces, ya, pues yo puedo calcularlo tranquilamente como que el flujo másico 3 es igual al flujo másico 1 más el flujo másico 2.
Uy, perdón. Entonces me queda que el flujo másico 3 va a ser igual a 0,5 más 0,045 kilogramos por segundo. O sea que el flujo másico 3 va a ser igual a 0,54 kilogramos por segundo. Nuevamente, se encierra la respuesta y se la deja expresar. Y ya estaría. Y ese sería todo el ejercicio. Así se maneja un ejercicio de ecuación de balance de energía. O sea, simplemente vas viendo lo que tienes, más o menos sacando, haces tu campanita, por ahí alguien preguntaba de cómo se hacía la campana y demás. Espero que con este ejemplo quede respondida esa duda de cómo hacer las campanas en este tipo de ejercicios de balance de energía, que es lo típico que hemos estado haciendo desde siempre. Entonces, eso. Ahora sí, este, vamos a hacer el ejercicio del deber, que entre los ejercicios votados salió ganador el ejercicio número 3. Y a decir verdad, el ejercicio 3 sí es un ejercicio un poquito largo, aunque el otro ejercicio también era un poco extenso. No tengo a la mano la tarea. El ejercicio 1 también un poco extenso, pero no es nada complicado. Mm, yo no. De hecho, sí, el ejercicio 3 es el que tiene algo más que considerar. Y el ejercicio 4 lo pueden hacer. Si entienden cómo hacer el ejercicio 3 podrán tranquilamente hacer el ejercicio 1, perdón. Entonces, eso. Intentaré explicar lo más a detalle posible el ejercicio 3 para que puedan tranquilamente hacer el ejercicio 1. Entonces, dice, por una turbina fluye vapor a régimen permanente con flujo estable. Las condiciones de entrada del vapor son 100 bar, okay, 500 grados centígrados y 100 metros por segundo. O sea, aquí nos dan una velocidad, ¿ya? Y las condiciones de salida son 20 kilopascales, 35 metros por segundo y calidad de vapor de 0,85. El flujo másico de vapor es de 12 kilogramos por segundo. No tomando en cuenta el cambio de energía potencial, determine, pues, todos estos literales. Acá. Entonces, nuevamente, una turbina. ¿Cuál era el gráfico de una turbina? Aquí está. Este es el grafiquito que nosotros vamos a tener que dibujar, porque es una turbina, pues, ¿no? Entonces, según esto de aquí, tenemos algo que ingresa y algo que sale. Entonces, eso. Entonces, ahora, haciendo el gráfico de la turbina, voy a hacerlo aquí. Tengo algo que ingresa, que me sale un poco chueco esto, pero bueno. La turbina es como algo tanque así. Esto tiene
Evaporar, bueno, vapor, así que asumamos que tiene H2O. No lo dice explícitamente, pero digamos que tiene agua. Ya. Entonces, valores que ingresan. ¿Qué está ingresando al sistema? ¿Y qué está saliendo de la turbina? Tenemos que analizar eso. Entonces, dice, por una turbina, fluye vapor a régimen permanente con flujo estable. Las condiciones de entrada del vapor son 100 bar. 100 bar. Esos bares hay que transformarlos a kilopascales. ¿Cuánto era la conversión de bares a kilopascales? Siendo sinceros, no me acuerdo. Pero para ello tenemos nuestra tabla de termodinámica, donde tenemos todo ese tipo de conversiones en la página 1. Y por aquí tiene que decir lo de bar. Aquí está. Entonces vamos a convertir esos 100 bares a kilopascales. Tenemos 100 bares. Según nuestra tabla, dice que 101.325 kilopascales, 101.325 kilopascales equivalen a 1.01325 bares. Bar. Cosa que bar y bar se te va y te va a quedar en kilopascales. ¿Cuánto es eso? 1.325, 1.01325. Esto me va a quedar 1000 kilopascales. O que es lo mismo, 1, 2, 3. No, perdón, 10.000 kilopascales. 1, 2, 3 kilopascales. Porque lo que es lo mismo, 1, 2, 3, 10 megapascales. Listo, entonces teniendo eso en cuenta, vamos acá. Tenemos que ingresa una presión 1 igual a 10 megapascales. 500 grados centígrados, tenemos una temperatura 1 igual a 500 grados centígrados y 100 metros por segundo y una velocidad 1, 100 metros por segundo. Ya, sigamos. Las condiciones de salida son 20 kilopascales, acá abajo. Presión 2 igual a 20 kilopascales. 35 metros por segundo. Tenemos únicamente una velocidad 2. Y calidad de vapor de 0.85. Ya. X igual a 0.85. Ok. ¿Qué nos están pidiendo? El cambio de energía cinética. Bueno, eso está sencillo. Ya. Hagamos nuestra campana de saturación antes de proceder a resolver eso, más o menos para saber en qué parte estamos, hacia dónde vamos y toda la cosa. Vamos a tener dos líneas de presión, una presión de 10.000 kilopascales y una de 20 kilopascales, así que una sería más o menos aquí y la otra sería más o menos por acá. Más o menos así.
Entonces, en la primera estamos a 500 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura de saturación a 10.000 kilopascales? La temperatura de saturación para el agua a 10.000 kilopascales es de 311. Y para 20 kilopascales es de 60.06. Pues es feo. Ya. Entonces, nos dice que a la entrada hay 10.000 kilopascales que está a 500 grados centígrados. O sea, está más o menos por aquí. Y la temperatura de salida, o bueno, a la salida de la turbina, tenemos una calidad de 0.85. Eso quiere decir que esto estaré más o menos por aquí. Cosa que a la final, el punto 1 está aquí y el punto 2 está acá. Ajá. Con una calidad de X 0.85, más o menos. Mm, sí, y ahí podríamos dejarlo expresado. Ya, entonces, ahora sí. Mm, 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 Podemos colocar la temperatura 2 aquí también, ya que estamos, ¿no? A la 60.06. Ya, ahora sí. Con esto, pues dejémoslo hasta ahí. Vamos a ver qué vamos a necesitar más adelante a medida que vamos haciendo el ejercicio para no ir haciendo cosas que no necesitamos. Así que por ahora dejémoslo ahí en nuestra campana de saturación y vamos al literal A. El cambio total de energía cinética y nos dan la fórmula. Entonces, el literal A, el cambio total de energía cinética. Eso está relativamente sencillo porque nos dan directamente la fórmula ahí. Entonces, que el cambio de energía cinética va a ser igual al flujo másico por la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado sobre 2. Nos dan un flujo másico. Ajá, el flujo másico de vapor es de 12. Aquí nos dicen que el flujo másico es igual a 12 kilogramos por segundo. Listo. Entonces, si tenemos esto, ya está muy sencillo calcular nuestro cambio de energía cinética, porque tenemos todo. Esto va a ser igual a 12 kilogramos por segundo, que multiplica a la velocidad de salida, que es de 35 metros sobre segundo al cuadrado, menos la velocidad de entrada, que es de 100 metros sobre segundos al cuadrado, sobre 2. Pero ojo, que aquí nos decía en el literal A, el cambio total de energía cinética en kilowatts. O sea, ojo con eso. Y si tenemos nosotros en cuenta nuestras unidades en nuestro literal A, por ningún lado nosotros vamos a tener kilowatts. O sea, ¿cómo llegamos a kilowatts? ¿Cómo hacemos eso? Si no recuerdan estas conversiones o estas unidades y toda la cosa,
se podrían ayudar de los factores de conversión de las tablas termodinámicas. Déjenme ver si es que sí están. Eso era dividido para 1000, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay que hacer algo un poco más. Ya, bacán. Mire, aquí justo está en la página 1, sí está. En la dimensión de energía, calor, trabajo, energía interna, entalpía. Vamos a hacer uso nosotros de que, voy a ponerlo con verde, de que un kilojoule sobre kilogramo equivale a 1000 metros al cuadrado, uy, metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Esto es lo primero que nosotros vamos a utilizar. Y también, como nosotros queremos kilowatts, porque es lo que nos pide el ejercicio, nosotros sabemos que un kilowatts, no sé si estén en las tablas, pues se me apaga la tablet. La conversión de un kilowatt, kilojoule por segundo, si están en las tablas. Este no está, esta conversión no está. Kilowatts, kilojoules. Ujú. Bueno, pero sí está algo próximo, pero no lo especifican en las tablas. Pues no sé si te tocará que se lo aprenda. Un kilojoule, no, no está. Por lo menos ahorita no lo encuentro. Pero bueno, entonces ya tocará que aprendérselo de memoria, que un kilowatt equivale a un kilojoule por segundo. ¿Ya? Entonces, teniendo... Es un concurso internacional, a ver, de propuesta no sé, de materiales. Bueno, las dos chicas que están ahí son de estabilidad terminal y me quedan con... Ok, ya. Entonces, nosotros también ya en clases pasadas habíamos especificado pues esta conversión de acá. Entonces, si se fijan, aquí ya llegamos a las unidades que nosotros queremos, que es el kilowatt. Pero nosotros no podíamos directamente poner kilowatt sobre kilojoule por segundo, porque pues no teníamos con qué eliminar este kilojoule por segundo. No, no había. Entonces, por ello, nosotros, y aparte, estos metros sobre segundos al cuadrado, tampoco teníamos con qué eliminarlo. O sea, teníamos que hacer todo un análisis dimensional. Y para ello, para llegar a esas unidades deseadas, que son el kilowatts, yo me ayudo de esta equivalencia de aquí, que un kilojoule sobre kilogramos es igual a 1000 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Y aparte, porque aquí a la final estos metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado se va con esto, bacán. Y me va a quedar kilogramos sobre segundo por kilojoule sobre kilogramo. Y entonces no, pues me estorban esos valores. Entonces yo me apoyo de esta otra conversión que puse aquí a la derecha, cosa que kilojoule con kilojoule se va, este segundo con este segundo se va, y este kilogramo con este kilogramo se va, y ya me quedo únicamente en kilojoule, en kilowatts. Entonces, eso, explicándolo más lentamente, yo a la final, haciendo esta resta, las unidades que me van a quedar va a ser metro al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Entonces, estos metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, esto de aquí, se me va con esto. Acá. Ya, pero aún me falta eliminar este kilogramo sobre segundo. Entonces,
estos segundos de aquí abajo, este segundo, con este segundo se me fue, este kilojoule con este kilojoule se me va, y este kilogramo con este kilogramo se me va, y me queda netamente en kilowatts, que es la unidad que yo deseaba. Simplemente tengo que aprenderme esos valores, estas conversiones, que bueno, al menos esta de aquí sí está en las tablas termodinámicas, pero la de 1 kilowatt, que es equivalente a 1 kilojoule por segundo, pues no la veo. Que debería estar, pero porque capaz esté por ahí. Ah, no, sí está, ¿ve? En la parte de potencia, velocidad de transferencia de calor. Dice que 1 watt, tenemos ahí que 1 watt es igual a 1 joule por segundo. Si multiplico aquí por 1000 y multiplico aquí por 1000, me va a quedar que 1 kilowatt es igual a 1 kilojoule por segundo. Ahí está. Sí está. Sí está en la tabla. Ya decía yo, sí debería estar en las tablas termodinámicas. Así que en sí no hay que aprenderse nada, solamente saberlo interpretar. Entonces, una vez que ya tengo ese análisis dimensional, que ustedes, por favor, tienen que colocarlo en su procedimiento, voy a calcular esa variación de energía cinética. Y me va a quedar 12 por 35 menos 100 sobre 2 por 1000. Y aquí me va a quedar que esto va a ser igual a menos 0.39 kilowatts. Si no estoy mal, hice todo bien. 100, vamos a 1000. Ah, no, perdón, no eleve al cuadrado. Ya decía yo. 35 al cuadrado menos 100 al cuadrado. Ya, menos 52.65. Ya decía yo que me salía muy bajo. Menos 52.65 kilowatts. Y ya estaría literal A. Entonces, eso. Ya. Entonces, una vez teniendo eso en cuenta, vamos al literal B. Dice, la potencia generada por la turbina, asumiendo que las pérdidas térmicas de la turbina son del 0.05% de la potencia generada en kilowatts. Nuevamente, la unidad solicitada va a ser kilowatts. Entonces, ahora sí, en este segundo literal, sí voy a tener que usar la ecuación de balance de energía. Entonces, vamos a ver. Literal B. Un poquito más chiquito. Ahí. Literal B. Nuevamente, decimos lo mismo. Energía que entra menos la energía que sale va a ser igual al cambio de energía del sistema, que este cambio de energía del sistema habíamos dicho que era 0, entonces me queda que la energía que ingresa es igual a la energía que sale. Chévere. Nuevamente colocamos nuestra formulota grandota, que es que calor que ingresa, más trabajo que ingresa, más la sumatoria del flujo másico por la entalpía, más la velocidad al cuadrado sobre 2, más la gravedad por una altura z, es igual a la calor que sale, más el trabajo de salida, más la sumatoria del flujo másico de salida, por la entalpía, más la velocidad al cuadrado sobre 2, más GZI. Nuevamente, ¿nos dan un calor de entrada? No nos dicen nada de eso. ¿Un trabajo de entrada? No nos dicen nada de eso. ¿Tenemos una altura? No la tenemos. ¿Tenemos un calor de salida? ¿Tenemos un calor de salida?
¿Tenemos un calor de salida? Creo que sí teníamos. ¿O no? A ver. Sí, sí tenemos. Asumiendo que las pérdidas térmicas de la turbina son de 0,5%, ya, aquí está nuestro calor de salida. Ya decía yo que había leído algo de térmica. Asumiendo que las pérdidas térmicas de la turbina son del 0,05% de la potencia generada. Ese va a ser mi calor de salida, porque es una pérdida térmica, estoy botando calor. Por lo tanto, ese es mi Q de salida. Entonces, Q de salida sí tengo. Trabajo de salida es lo que me están pidiendo. Entropía, pues lo voy a tener. Velocidad de salida también la tengo. ¿Tengo una altura Z de 2? No, no la tengo. Entonces, aquí me va a quedar algo tal que, ya reescribiendo esto de forma más bonita, al ingresar solo tengo un flujo másico, así que tengo un M1 por un H1 más una V1 al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Eso es lo que ingresa. Y esto va a ser igual a un calor de salida más trabajo, que es lo que me están pidiendo, más un flujo másico 2, bueno, que es el mismo flujo másico, la verdad, por H2 más una V2 al cuadrado sobre 2. Ya, voy. Entonces, esta es la fórmula que me queda al final. Podríamos, teniendo en cuenta que los flujos másico 1, colocámoslo aquí, que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2, podríamos dejarlo expresado de la siguiente manera, que el trabajo de salida más el calor de salida, los agrupo porque estos dos están como que asociados, ya que el calor de salida es un porcentaje del trabajo de salida, entonces ya mismo vamos a ver cómo expresamos eso, va a ser igual a flujo másico 2 por H2, o H de salida también podría ser, más un V2 al cuadrado sobre 2, menos flujo másico 1 por un H1 más un V1 al cuadrado sobre 2. Entonces, ¿qué nos decía sobre las pérdidas térmicas? Que asumiendo que las pérdidas térmicas de la turbina son del 0,05%, ya, en una ayudantía pasada yo había explicado que esto de pérdida lo podríamos expresar de la siguiente manera, que la Q de salida es igual a la eficiencia por el trabajo de salida. En este caso, la eficiencia es del 0,05%. Y entonces, yo, esta Q de salida de acá, la voy a poder dejar expresada en ese término, en el término de acá arriba. Entonces, voy a hacer este, ese cambio. Quedaría que el trabajo de salida más 0,05%, ¿cuánto es? 0,05% es más el 0,0005 veces el trabajo de salida. Va a ser igual. Aquí puedo sacar factor común M. Déjame escribirlo un poquito más abajo para que no quede todo encerrado. Factor común M, cosa que me va a quedar uy, aquí hice algo mal. Este,
Aquí, es decir, está medio raro. Este M2 lo mandé a restar acá. O sea, M1 lo copié al revés. Menos M2. Entonces, como M1 es igual a M2, puedo sacar factor común M. Y me va a quedar adentro que el H1 menos H2 más. Uy, ¿qué número? Más. Un B1 al cuadrado sobre 2 menos un B2 al cuadrado sobre 2. Esto básicamente sería un B1 al cuadrado menos un B2 al cuadrado. Todo esto sobre 2. Ya. Entonces ahí voy determinando lo que necesito. Entonces, ¿qué más? Aquí también podría sacar un factor común entre estos dos trabajos de salida, cosa que el trabajo de salida, me va a quedar que el trabajo de salida va a ser 1 más 0.0005, ¿no? Y esto de aquí lo pasaría a dividir a todo esto de acá, así que voy a hacerlo directo. Me queda que el trabajo de salida va a ser igual al flujo másico por H1 menos H2 más B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado sobre 2 dividido para 1.0005, ¿no? Y ese sería mi trabajo de salida. Y pues ahí quedaría de forma expresada, pues, ¿no? Ahora lo que toca es reemplazar los valores. Pero las entalpías no las habíamos determinado. Aquí nos falta determinar la entalpía 1 y la entalpía 2. Entonces vamos a primero determinar esas entalpías. Bueno, la entalpía 1 está sencilla, porque está simplemente en la zona de vapor sobrecalentado. Así que vamos a nuestra tabla termodinámica de vapor sobrecalentado a, a 10 megapascales. 10 megapascales a 500 grados centígrados. Aquí está. Entalpía es de 3375.1. Entonces podemos determinar, voy a colocarlo aquí, que la entalpía 1 va a ser igual a 3375.1 kilojoule kilogramo. Ya, esa es la entalpía 1. Pero la entalpía 2 ya es otra cosa, que es a 20 kilopascales. 20 kilopascales. ¿Dónde está? Aquí está. Y tenemos que usar la fórmula general, las ecuaciones, iba a decir ecuaciones diferenciales, las ecuaciones universales. Entonces, voy a calcularlo aquí. H2 a una presión igual de 20 kilopascales. Aunque creo que ahí no va a caber. No, creo que sí. Entonces, yo voy a decir que H2 va a ser igual a H sub F más calidad por HFG.
No, no va a entrar ahí. Aunque bueno, puedo hacerlo aquí así. Entonces, H2 va a ser igual a HF. ¿Cuánto es HF? 251. HF es 251.42. 251.42. Madre. 251.42 kilojoule kilogramo más una calidad de 0.85 por HFG, que es 2357.5. 2357.5 kilojoule sobre kilogramo. Cosa que H2 me queda 251.42, 0.85 por 2357.5. 2255.295 kilojoule sobre kilogramo. Y ahí está. Ese es H2. Ya tengo H1 y tengo H2. Si por ahí me comí algún número o algo, pues por favor me avisan. 0.85, 2357.5. Yo creo que está todo bien. Ya, pues chato. Entonces, ahora simplemente nos toca reemplazar. Y ya estamos llegando al final de nuestro ejercicio. ¿Cuánto es el flujo másico? 12 kilogramos por segundo. Entonces, aquí lo voy a hacer acá a la derecha. El flujo másico va a ser de 12 kilogramos sobre segundo por H1 menos H2. H1, ¿cuánto era? H1 es 3.375. 3.375.1 menos H2 es 2.255. 2.255.295. Esto va a ser kilojoule sobre kilogramo. ¿Listo? Más la diferencia de las velocidades dividido para 2. La velocidad 1 al cuadrado, ¿cuánto era la velocidad 1? 100 metros sobre segundo. La velocidad 1 es 100 metros sobre segundo. ¿Ok? Sería 100 metros sobre segundo. Lo elevo al cuadrado. Menos la velocidad 2, que es 35 metros sobre segundos. Menos 35 metros sobre segundos. Lo elevo al cuadrado. Y esto lo divido para 2. Y ya. Y todo esto de aquí dividido para 1.0005. Ahora, el ejercicio nos pedía nuevamente que la potencia sea en kilowatts. Así que nuevamente vamos a tener que hacer estas conversiones. Si vemos aquí en nuestras unidades de medida, por ningún lado tenemos los kilowatts. Entonces vamos a tener que nuevamente hacer uso de lo que hicimos hace un ratito, ¿no? Voy a ponerlo aquí a la derecha. Por kilowatts sobre kilogramo dividido para 1000 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado
por 1 kilowatt. 1 kilowatt equivale a 1 kilojoule sobre segundo. Entonces, nuevamente, al final aquí me va a quedar en metro cuadrado sobre segundos al cuadrado. Con estos de aquí se me fueron. Este segundo con este segundo se me va. Aquí me va a quedar kilogramo. ¿Dónde está? Kilogramo con kilogramo se va. Y esto de aquí queda kilojoule. Y estos kilojoules se me fueron. Cosa que al final me queda netamente en kilowatts. Ya. Y entonces meto todo eso a la calculadora, que nos queda algo bastante grande. Sería 12, que multiplica a la diferencia de 3375.1 menos 2255.295. Esa diferencia más 100 al cuadrado menos 35 al cuadrado sobre 2. Y esto de 1.0005 por 1000. Me queda entonces una W de salida igual a 66.05 kilowatts. A ver si metí todo bien. Sería 12 que multiplica todo lo que está dentro. O sea, 3375.1 menos 2255.295 más 100 elevado al cuadrado menos 35 elevado al cuadrado sobre 2. Ajá. Y esto dividido para 1.0005 por 1000. Ajá. Y ya estaría. Y me queda pues esa potencia. Y con eso ya estaría contestado literal B. Entonces, eso. Vamos al literal C. ¿Qué nos decía el literal C? El diámetro del tubo a la entrada del vapor a la turbina. O sea, el diámetro del tubo a la entrada del vapor a la turbina. O sea, básicamente el diámetro de este tubito de aquí. Vamos a ver cómo hacerlo. A ver. Literal C. Eso lo vamos a hacer mediante la siguiente fórmula. Que el flujo másico, esto es muy fácil, la verdad, es igual al área por el volumen, bueno, por la velocidad, perdón, sobre el volumen específico. Entonces, nosotros queremos el área. Eso era lo que nos pedían, ¿no? El diámetro del tubo, no. Queremos el diámetro del tubo. Ujú. Ya. Ya. Queremos el diámetro del tubo por donde entra. Queremos el diámetro. Nosotros sabemos que el área es igual a 2 pi r al cuadrado, ¿o no? El, el área del círculo es pi por radio al cuadrado, creo.
pi por radio al cuadrado. O sea que el área del Disculpe, círculo, ¿mande? en el literal B, no habría que haber dividido para 1000 la parte de las velocidades. Aquí está el 1000. Ah, ya, ya, no lo vi. Sí, aquí está todo. Ya, eso. Y sí lo dividí, sí lo multipliqué por 1000, sí. Ahí me avisas si te sale lo mismo. Ya, entonces, el área es igual a pi por radio al cuadrado, porque me piden el diámetro del tubo, o sea, el diámetro del tubo, este tubo por donde ingresa. O sea, básicamente, pues lo que señala aquí, por donde ingresa este diámetro. Entonces yo eso lo puedo sacar mediante el área. El área es igual a pi por radio al cuadrado. Y yo sé que el radio es igual a 2 veces el diámetro. No, ¿qué hablo? Perdón, al revés. El diámetro es igual a 2 veces el radio. Por lo tanto, aquí esta área puede ser igual a pi, y a la cuenta el radio va a ser igual al diámetro sobre 2. Se multiplica d sobre 2 al cuadrado. O sea que el área va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ya. Entonces, para yo poder calcular ese diámetro, necesito el área. ¿Y cómo calculo el área? A través de esta fórmula de acá. Entonces, aquí al final me va a quedar que el área va a ser igual al flujo másico por el volumen específico sobre la velocidad. ¿Ya? Entonces, el flujo másico era de 12 kilogramos sobre segundos por el volumen específico a la entrada. Pongámosle flujo másico 1, volumen específico 1, velocidad 1, 1, 1, 1. El volumen específico 1, o sea, ese no lo sacamos. ¿Ya? O sea, básicamente el volumen específico 1, el de aquí. Este volumen específico. Nuevamente, a 10.000 kilopascales, que son 10 megapascales, ¿verdad? Sí, 10 megapascales de vapor sobrecalentado. Oh, Dios santo. 10 megapascales. ¿A qué temperatura? 500. El volumen específico va a ser de 0.0328. Voy a colocarlo aquí. 0.03. 0.03. 2811. 2811. Metro cúbico sobre kilogramo. Metro cúbico sobre kilogramo. Listo. Oye, para sacar el volumen específico 2, va a tocar hacer otra vez la ecuación, una de las ecuaciones universales. Ya. Y para sacar el volumen específico 2, esto A, presión igual 20 kilopascales, vamos a hacer uso de las ecuaciones fundamentales, ecuaciones universales, que sería BF más X BFG. Entonces me queda que B2 va a ser igual 20 kilopascales. ¿Dónde está? 20 kilopascales. 20 kilopascales, aquí está. Volumen específico. El BF es 0.01017. 0.01017. 0.001017, perdón. 0.001017 metro cúbico sobre kilogramo. Metro cúbico sobre kilogramo más era 0.85 la calidad, y el BFG va a ser igual a 7.64
7.6481, 7.6481 menos el BF, 0.001017 metro cúbico sobre kilogramo. Cosa que el volumen específico 2 va a ser igual. Cero punto cero cero 17 más 0.85 por la diferencia de 7.6481 menos 0.001017. 6.5010. 6.5010 metros cúbicos sobre kilogramo. 1017 más 0.85 por 7.6481 menos 0.001017. 6.5010. Ya. Y este es el volumen específico 2. Entonces lo podrían colocar aquí. Sería 6.50. Y el otro nos había salido que era volumen específico 1 era tan pequeño. A ver. A 10. Lo tomé mal. 500. 0.03. Ajá. Esto no tiene sentido como tal. 10 megapascales, 0.032811 a 500 grados centígrados, pero ajá, ese es, que es 0.032811. 0.032811, pero eso no puede ser porque es mayor a, ¿cómo puede ser mayor? El volumen 2 es a 20 kilopascales. A ver si calculé algo mal. (0.001017) más una calidad de 0.85 por 7.6481 menos 0.001017. No. Bueno. Ya, entonces estoy. Ya. No es que esté mal esto, sino que está mal hecho el gráfico, por así decirlo. Ya que podría, si yo expando esta campana de saturación algo más gorda, entonces a la final este punto va a estar por aquí. De hecho lo voy a hacer así, para que se aprecie. Sí. Será 20 kilopascales. Y esto de aquí lo puedo mover más acá a la derecha. O sea, para que esté como que por aquí. Un X igual a 0.85. Entonces ahí ya va a tener sentido. (32.811). Ahí está. Algo tal que así. Ya, y ahí ya tiene sentido. Entonces como que para apreciarlo. Ya, entonces eso. Una vez teniendo eso, ya puedo calcular pues mis
volumen 1. Volumen específico 1 había quedado como 0.0328. 0.032811, ¿no? 0.032811. 0.032811 metro cúbico sobre kilogramo. Sobre la velocidad, que la velocidad era de ¿cuánto? 100 metros sobre segundos. Uy, ¿qué hice? 100 metros sobre segundo. Listo. Entonces, segundos con segundos se va, kilogramos con kilogramos se va, metros con metros cuadrados se me va, me queda metros cúbicos se va, me queda metros cuadrados. Cosa que me queda 12 por 0.032811 sobre 100. Me queda un área cero punto cero cero treinta y nueve 3732 metros cuadrados. Este es el área. Pero a mí me pedían el diámetro. Entonces yo ya coloqué acá cómo llego a mi fórmula de para poder determinar el diámetro, que era esta de aquí. Entonces, pues yo simplemente voy a despejar esa fórmula, teniendo en cuenta que el área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Me queda entonces que el diámetro va a ser igual a 4 veces el área dividido para pi por la raíz cuadrada. Entonces, el diámetro va a ser igual a 4 veces el área, que es 0.0039 3732 metros cuadrados sobre pi. Entonces, estos metros cuadrados se van por la raíz y me queda entonces que el diámetro es igual de 0.07080 metros. Y ya estaría. Entonces, así se saca el literal C. Ahora, finalmente, para el literal D, nos decía el diámetro del tubo a la salida del vapor de la turbina. O sea, ahora nos piden el diámetro a la salida. Este diámetro de este tubito. ¿Ya? Entonces, pues vamos nuevamente. ABC literal D. Nuevamente, ya aquí ya podemos hacerlo rápidamente. Sabemos que el área va a ser igual al flujo másico de salida, que sabemos que era de 12 kilogramos. 12 kilogramos sobre segundos. Por el volumen específico de salida, el volumen específico 2. ¿Cuánto era eso? Nos había quedado 6.5010 metro cúbico sobre kilogramos. Sobre la velocidad de salida, ¿cuánto es la velocidad de salida? Era de 35 metros sobre segundo. Chao, 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 cuadrado, chao, chao.
Me queda entonces que el área es igual 6.5010 sobre 35. El área va a ser igual a 2.2289. 2.2289 metros cuadrados. Me queda esa área y por consiguiente me va a quedar el siguiente diámetro. Este sería el diámetro 1, este sería el área 1, este sería el área 2, este sería el diámetro 2. Va a ser igual 4 veces el área, que es 2.2289 metros cuadrados, perdón, sobre pi. Entonces el diámetro 2 va a ser igual 1.68. 1.68 metros. Y ya estaría. Ya estaría el diámetro 2. Y con eso, pues, ya estaría el ejercicio 3. Eso sería todo. Entonces, ya. No sé si tengan alguna duda. Yo tengo una pregunta, pero fuera de este ejercicio. Dime. No sé cómo graficar una campana de saturación para el aire. Los ejercicios 1 y 2 se basan justamente de eso. Ah, ya, en el ejercicio 1 y 2. Déjame ver cuál era el 1. Un ratito. ¿Cuál era el 1? Aire a temperatura. Ya, ahí no hace falta calcular, hacer campanas de saturación, porque no hay tablas termodinámicas para eso. Aire a una temperatura de 15 grados, es un intercambio de calor para mitad de agua fría. Bueno, este, mm, O sea, tengo la idea de cómo hacer el ejercicio, pero aún no grafico muy bien en mi mente cómo es que hay que dibujar los intercambiadores que están conectados a la turbina. También están conectados a una tobera diabática. ajá, Eso ya, no sé cómo conectarlo, la verdad. Con una línea, con una especie de tubo. No sé. a ver, a ver. Ya para hacer datos, no digan que uno no apoya. En un minuto, déjame pegar el ejercicio. Dame un ratito, por favor, para dejar planteado cómo hacer esa cosa. Este, ¿Dónde está? Dame un rato, que el OneNote siempre demora mucho en sincronizarse. Este, mm, Déjame pegar acá el ejercicio. Mm, Ya que no me aparece. Mm,
Uy, qué raro, no me quiere aparecer el... No se me quiere sincronizar esta cosa. Mm. Ya te ayudo, espérame, déjame un momento. A ver, este es su ejercicio 1. Para dejarlo planteado, nosotros decimos que, bueno, el ejercicio dice que aire a una temperatura de 15 grados centígrados pasa a través de un intercambiador de calor, horno, en este caso un horno. Ok. O sea, lo que primero hacemos para hacer este gráfico, aquí pues no vamos a tener que hacer campanas de saturación, no es necesario. O bueno, supongo que se debe poder hacer, pero no tenemos tablas para ello, así que no hace falta. Entonces, nuestro gráfico nos va a quedar una cosa, algo como esta. Al comienzo tenemos, de color no se ve mucho, con morado, un intercambiador de calor, que en este caso nos dicen que es un horno. Entonces, el horno lo podemos representar netamente como un cuadrado, algo así. Ya. A una velocidad, bueno, ya los datos ya mismo los anoto, en donde su temperatura aumenta a 600, ya. Luego entra a una turbina. Una turbina, ¿cómo se grafica una turbina? Ya habíamos visto que la turbina, ¿dónde está? Se grafica de esta forma. ¿Y qué otra cosa teníamos? A ver, teníamos una tobera, si no me equivoco, esta de aquí. Ya, entonces esas son las formas que vamos a tener, vamos a graficar. Y bueno, al inicio, un intercambiador de calor. También, si se dan cuenta, este intercambiador de calor pues tiene la forma cuadradita, que es lo que no vamos a usar. Pero aquí como nos dicen horno, simplemente vamos a usarlo como el cuadrado, simplemente, no lo que fluye aquí, ¿ya? Entonces, teniendo eso en mente, volvemos al ejercicio. Tenemos ahí nuestro cuadrado, que aquí va a... luego entra una turbina. Entonces, chato, entra una turbina, ese dibujito lo puedo hacer de esta forma. Entra una turbina, algo tal que así. Ahí, entra una turbina. ¿Qué sigue? Se expande hasta que la temperatura cae, la pérdida de calor desde la turbina, así de la turbina el aire se aspira a una velocidad por una tobera. Una tobera ya habíamos visto que era algo como esto. Ya. Entonces, al final te va a quedar este dibujo. Y a este dibujo vas a tener que irlo completando con los datos que te da. Más o menos dice, aire a una temperatura de 15 grados centígrados pasa a través de un intercambiador de calor.
horno. Ok, o sea, esto es como que aire, ingresa el aire por aquí, va a fluir por acá, va a fluir por acá y va a fluir por acá. O sea, este es el flujo del aire a través de todo este sistema. ¿Ya? Entonces, aquí voy a ir armándolo por partes. Este color. Aire a una temperatura de 15 grados centígrados. Tengo entonces que la T1 va a ser igual a 15 grados centígrados. ¿Ya? Pasa a través de un intercambio de calor a una velocidad de 55 metros sobre segundo. 60, 55, 250, 600, 350, 75, 10, ya. Ok, y a una velocidad de 55 metros sobre segundo. O sea que aquí adicionalmente vamos a tener una V1 igual a 55 metros sobre segundos. Chato. En donde su temperatura aumenta, o sea, en el horno la temperatura aumenta a 600 grados centígrados, o sea que aquí adentro va a tener una T2 igual a 600 grados centígrados. Este pues es el horno. Acá. Luego entra una turbina. Ahora aquí vamos a pasar a esto, vamos a entrar ahora a la turbina. ¿Ya? ¿Qué nos dicen esos datos? A la misma velocidad de 55 metros sobre segundos. O sea que aquí a la entrada de la turbina, la V2 va a ser igual a 55 metros sobre segundos. Y se expande hasta que la temperatura cae a 350 grados centígrados en la turbina. O sea que aquí va a haber una temperatura 3 igual a 350 grados centígrados. Ok. La pérdida de calor desde la turbina es de 600 kilowatts. O sea que aquí en la turbina vamos a obtener una pérdida de calor hacia el, ¿cómo se decía? Hacia el espacio, no hacia el espacio, hacia el ambiente. Una pérdida de calor de salida, es igual a 60 kilo, a 60 kilowatts. ¿Qué más? Ok, hasta ahí estamos en la turbina. O sea, esto de aquí es la turbina. Chato, al salir de la turbina, el aire se aspira a una velocidad de 75 metros sobre segundos. O sea, al salir de la turbina, aquí en este pedacito, vamos a tener una velocidad 3 igual a 75 metros sobre segundos. ¿Ya? O sea, a la salida de la turbina, que es igual a la entrada de la tobera. Ya, por una tobera diabática, donde se expande hasta que la temperatura ha disminuido a 250 grados centígrados. O sea que en la tobera de 4 va a ser igual a 250 grados centígrados. Y esto va a ser en la tobera. Tobera. Listo. Si el flujo másico de aire es de 10 kilogramos por segundo, calcule. O sea que el flujo másico del aire es igual a 10 kilogramos por segundo. Calcule la tasa de transferencia del calor hacia el aire. La tasa de transferencia. Bueno. Y me olvidaba, casi se me olvida. Una turbina, tenemos que considerar que una turbina tiene pues un trabajo de salida. Porque la turbina pues es una turbina, pues está girando, está generando un trabajo, está convirtiendo energía. Así que en la parte de la turbina, para nuestra ecuación de balance de energía, tenemos que considerar una calor de salida y un trabajo de salida. Ya, entonces eso. Y bueno, así queda tu diagrama, así queda tu dibujito. Entonces a esto ya tienes que
aplicar balance de energía respectivamente en donde te esté pidiendo, pues, ¿no? Por ejemplo, vamos a dejar expresado literal A, ya. La verdad me siento un poco con fiebre, pero bueno, ya. La tasa de transferencia de calor hacia el aire. Toma la entalpía del aire como donde se pese el calor específico, es la temperatura absoluta. La tasa de transferencia de calor hacia el aire. Cuando hablamos de tasa, siempre nos referimos a, o bueno, más que nada, cuando hablamos de tasa de transferencia de calor, siempre nos referimos a kilojoules por segundo, ¿no? Porque siempre tasa está pues por una unidad de tiempo. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Si no estoy mal, bueno, en todos los ejercicios de campanas de saturación hemos calculado que el calor o la pérdida de calor, cuál es la tasa de la pérdida de calor, siempre lo hemos calculado de la siguiente manera, como que el calor tasa de transferencia de calor hacia el aire, ya, que el calor va a ser igual a la masa por el cambio de entalpía. Pero en este caso, en el ejercicio mismo nos dice, tome la entalpía del aire como Cp por T, en donde el Cp es el calor específico, que ya nos dan, y la T es la temperatura absoluta. Y nosotros recordamos de química general que la temperatura absoluta se mide en grados Kelvin, ¿no? Entonces, aquí a la final me va a quedar como que el calor va a ser igual a M por Cp del aire por el cambio, como aquí hay un cambio de entalpía, ahora aquí nos va a quedar un cambio de temperatura, que va a ser un T2 menos T1. Y como nos pide la tasa de transferencia de calor hacia el aire, y todo este sistema está funcionando con el aire, ¿cuál va a ser nuestra T2 y cuál va a ser nuestra T1? Nuestra T2 va a ser la T final, esta de aquí, y la T1 va a ser la T inicial, esta de acá. No, perdón, esa no. Esta de acá. Entonces ya, pues. Y bueno, y ahí ya está. Ya ahí ya está hecho el ejercicio, básicamente. Ya, Vale, ya vale, ahí ya ya. entendí. ¿Mandé? No, que ya le comprendí mejor. Ya, pues. Bueno, y ahí ya está, el literal A ya está respondido. Ahí ya, pues. Ya, solo calcularlo. Ahora, el literal B, la salida de potencia de la turbina. Nosotros, para hacer el literal B, vamos a únicamente considerar balance de energía a la entrada y a la salida de la turbina. O sea, ¿qué entra por aquí y qué sale por acá teniendo en cuenta esto? Porque estamos en la turbina. Entonces, a eso le aplican un balance de energía y más lo que ya les expliqué durante toda esta ayudantía, pueden calcular el trabajo de salida. ¿Ya? No hay pierde por ahí. Sacan las entalpías necesarias, las entalpías de entrada, las entalpías de salida, teniendo en cuenta, pues, las lo que entra con lo que sale, y entonces hacen ese balance de energía y lo pueden determinar. Y en el ejercicio C dice la velocidad a la salida de la tobera. O sea que nuevamente van a hacer un balance de energía, pero en la tobera. O sea, esto es lo que entra y esto es lo que sale. Que entra y que sale por ahí. Hacen balance de energía y determinan la velocidad de la salida de la tobera. Y eso es todo lo que tendrán que hacer con respecto a este ejercicio. O sea, básicamente lo que hemos hecho durante toda la ayudantía, pero ahora van a aplicarlo por partes y van a ir sacando. Y bueno, eso. Entonces, ahí se los dejo planteado para que lo puedan hacer. Ya con este gráfico que les hice, pues ya tienen básicamente todo. Entonces, eso, chicos. Espero haberlos ayudado.
Y pues cualquier cosa igual me pueden estar preguntando, aunque ahorita ya no doy para nada. Pero bueno, Este, eh, una consulta, una última. díganme. Para el segundo ejercicio podemos aplicar la misma teoría, la de decir que las entalpías es igual al calor específico. Para el segundo ejercicio, déjame ver cuál era el segundo ejercicio. Eh, sí, Claro, pero creo que espérate, eso sería para el agua. déjame leer, dice, se usa intercambio de calor para que el agua fría, bla, 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 mediante aire a 90. Este, de hecho aquí está más fácil, simplemente tienes que, eh, de hecho el ejercicio 2 en cierta parte se parece mucho, la resolución es muy parecida ¿dónde está? Al ejercicio de cámara de mezcla. Solo que aquí te piden determinar la temperatura de salida del agua. O sea que en vez de despejar el flujo másico 2, vas a tener que despejar la temperatura 2. Y sí, creo que tu pregunta iba con que si vamos a usar la fórmula, ¿dónde está? Si íbamos a usar esta fórmula, que la entalpía es igual a Cp por T. Y pues sí, sí, tienes que usarla. Tienes que hacer este reemplazo. O sea, lo mismo que hice allá. Si tienes una diferencia de entalpías, pues va a quedarte el Cp por la diferencia de temperaturas. Y la estructura de resolución del ejercicio del intercambiador de calor es la misma estructura de esta cámara de mezcla, solo que en vez de despejar el flujo másico, vas a tener que despejar la temperatura 2. Y teniendo en cuenta que tu entalpía es igual a esto de aquí, pues, ¿no? Cp por T. En este caso sería el Cp del agua. Y el calor específico del agua está en tus tablas termodinámicas. No sé exactamente en qué página, pero si no estoy mal, está en la tabla A2, en la cuarta hoja de las tablas termodinámicas. Ahí está tu Cp del agua, que, no, no está, ahí argón, butano. Bueno, ya, pero igual el Cp del agua lo podemos, un dato de internet lo puedes obtener, que es 4 punto algo. Entonces, eso. Y ya, 4.180. es 4.18 o algo así. O dependiendo de las unidades en las que estés, pues no, va a cambiar un poco. Y las temperaturas de la diferencia se la calculan con Kelvin. ¿La pasamos a Kelvin o trabajamos con centígrados? Claro, es que es en grados Kelvin, porque siempre el Cp del agua o el calor específico de cualquier sustancia va a estar en kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Entonces, para eliminar ese Kelvin, las temperaturas vas a tener que trabajarlas en Kelvin, para que estén en la misma unidades de medida. Ya. Sí, por eso en el ejercicio de acá nos decía T es la temperatura absoluta. O sea, ¿por qué? Porque fíjate, aquí está calor específico, está en kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Entonces ya, pues, si aquí tienes, este Cp está en kilojoules sobre kilogramos por Kelvin, y acá lo dejas en grados centígrados, pues como que no. Entonces tienes que trabajarlo simplemente en Kelvin. Para que este Kelvin, con este Kelvin se te va, y este kilogramo con el kilogramo del flujo másico, que es kilogramo sobre segundo, se te fue y te queda kilojoules sobre segundo. O sea, kilojoules sobre segundo, y ya está. Eso. Entonces, ya, espero, espero haber ayudado para que puedan resolver esos dos ejercicios. Lamentablemente no los puedo resolver en clase porque después me funan. Entonces, eso, chicos. Ya voy a tener la grabación y para que se guarde la ayudantía,